Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme y te invito a quedarte, porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que rondan en el mundo de las celebridades y que, la verdad, a todos nos encanta seguir de cerca. Prepárense porque vamos a hablar de Mert y Afra, y de un romance secreto que ha sido revelado. Prepárense para escuchar el chisme, la exclusiva, porque no van a creer lo que pasó. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de información, no olviden darle ese super botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles estos contenidos que tanto les gustan. Así que hecho eso, vamos a darle. Pues bien, la verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones nunca faltan, ¿verdad? Y cuando se trata de dos nombres tan sonados como Mert y Afra, la expectativa es aún mayor. Desde hace tiempo veníamos escuchando murmullos, señales sutiles, comentarios entre líneas que sugerían que entre estos dos jóvenes talentos había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y hoy lo confirmamos. Tenemos información de primera mano, confirmada por fuentes cercanas, que nos revela que Mert y Afra han estado viviendo un romance secreto. Sí, escucharon bien. Y no un romance de un par de semanas, sino algo que lleva gestándose desde hace algún tiempo y que hasta ahora, habían logrado mantener bajo 7 yugares. Pero ¿cómo descubrimos todo esto? La verdad es que ha sido un trabajo de detective, un seguimiento discreto de pistas, de esas que no se ven a simple vista pero que, cuando juntas todas las piezas, forman una imagen muy clara. Hemos estado observando sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, y lo más importante, hemos tenido acceso a información privilegiada que nos confirma esta relación. Y lo que más nos ha sorprendido es la forma en que han logrado mantenerlo en secreto. Imaginen la cantidad de planificación, de cuidado, de discreción necesaria para que algo así no saliera a la luz en un mundo donde cada movimiento es analizado. Por ejemplo, ¿recuerdan esa gala benéfica a la que asistieron por separado, pero que casualmente en todas las fotos grupales siempre aparecían cerca, intercambiando miradas cómplices que ahora sabemos tenían un significado mucho más profundo? O esas vacaciones que supuestamente pasaron con amigos, pero que las coincidencias en los destinos y las sutiles menciones en sus historias de Instagram bingo nos daban la pista. Y no hablemos de los rumores de trabajo juntos en un proyecto secreto, que ahora cobra todo el sentido. Tal vez ese proyecto fue el catalizador, el lugar donde la chispa se encendió de verdad. Lo fascinante de esta historia es precisamente lo secreto que ha sido. En una era donde todo parece ser público, donde las redes sociales nos exponen constantemente, mantener algo tan personal como una relación en privado requiere un esfuerzo considerable. Y Mert y Afra, al parecer, han sido maestros en el arte de la discreción. ¿Pero por qué el secreto? ¿Temían la reacción del público? ¿Querían proteger su espacio personal? ¿O simplemente disfrutaban de la intimidad que les brindaba su relación sin la presión mediática? Probablemente una combinación de todo ello. Y aquí viene la parte más jugosa: ¿cómo se enteraron nuestras fuentes? No les vamos a dar nombres, eso sería ir en contra de la misma discreción que admiramos en ellos. Pero podemos decirles que son personas muy cercanas al círculo íntimo de ambos, personas que han sido testigos directos de la evolución de su relación. Nos han contado detalles sobre cómo se conocieron más allá de lo profesional, cómo empezaron a compartir momentos, cómo se dio esa conexión especial que los llevó a esto. Imaginen la escena: conversaciones largas, risas compartidas, ese momento en que te das cuenta de que la persona que tienes enfrente es alguien especial. ¿Pero qué significa todo esto para sus carreras? ¿Cómo afectará esta revelación al público y a sus seguidores? Lo cierto es que, por un lado, puede generar aún más interés y admiración por su madurez y profesionalismo al haber gestionado esto de forma tan elegante. Por otro lado, siempre hay quienes prefieren mantener a sus ídolos en un plano más aspiracional, pero creemos que esta noticia, lejos de perjudicarlos, los humaniza aún más, mostrando que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos y vidas privadas. Además, es importante recalcar que esta revelación no viene a empañar su talento ni su trayectoria. Ambos son artistas muy consolidados con carreras impresionantes. Y si esta relación les ha traído felicidad y les ha servido de inspiración, eso es lo más importante. A veces el amor y la conexión personal pueden ser un impulso creativo poderoso. Veremos si esto se refleja en sus próximos proyectos.
¿Será que esa química que ahora sabemos que existe en privado se traslada a la pantalla? ¿Quién sabe? Sería fascinante de presenciar. Ahora pensemos en las implicaciones para los fans. Habrá quienes celebren esta noticia con júbilo, viendo a sus ídolos felices y enamorados. Habrá otros que quizás se sientan un poco sorprendidos o incluso decepcionados si tenían otras expectativas, pero la realidad es que todos merecemos tener nuestra vida privada. Lo que sí está claro es que esta historia añade una capa más de complejidad y de interés a sus figuras públicas. Y eso, amigos, es de lo que se trata el entretenimiento, ¿no? De contarnos historias, de vivir emociones a través de quienes admiramos. Y lo más interesante de todo es que, según nuestras fuentes, Mert y Afra no tienen ninguna intención de hacer un gran anuncio público ni de capitalizar esta relación en términos de fama. Su objetivo principal sigue siendo su trabajo y su privacidad. Esta revelación es más bien una confirmación de lo que muchos ya intuían, una pincelada de verdad en medio de tanta especulación. Y eso, en sí mismo, tiene su encanto. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más importantes suceden lejos de los focos. Pero volvamos a los detalles, a ese no creerás lo que pasó. Pues bien, no solo es el hecho de que estén juntos, sino la forma en que se ha mantenido en secreto y sobre todo, la intensidad de la relación. No es un romance superficial, nos han contado que hay una conexión profunda, un respeto mutuo y un apoyo incondicional que va más allá de la atracción inicial. Han logrado construir una relación sólida en medio de agendas apretadas y la constante exposición mediática. Eso, sinceramente, es digno de admiración. Y algo que nos ha parecido especialmente tierno es la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Imaginen los consejos, las críticas constructivas, la energía positiva que se transmiten. Es esa clase de apoyo que te impulsa a ser mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Así que, aunque sea un secreto, este romance parece tener todos los ingredientes para ser algo duradero y significativo. Y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de cómo se va desarrollando esta historia. En resumen, hoy hemos confirmado lo que muchos sospechaban: Mert y Afra están juntos, y su romance ha sido un secreto muy bien guardado. Hemos desentrañado algunas de las pistas que nos llevaron a esta conclusión, hemos hablado de la importancia de la discreción en la era digital y hemos reflexionado sobre cómo esta noticia puede afectar a sus carreras y a sus fans. Lo más importante es que, al parecer, están felices y construyendo algo especial, lejos de la presión mediática. Y bueno, hasta aquí nuestro chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como nosotros disfrutamos investigándola y contándoles. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre este romance secreto. ¿Lo sospechaban? ¿Qué les parece la idea de que mantengan su relación en privado? Déjenme sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!